Y quiero que nos ubiquemos, tenga la amabilidad, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. No dejando de adorar a Dios, hermano. Con eso le ayuda a mis nervios. Y qué bueno que uno sienta nervios, hermano. Así hayan pasado tantos años ya. Porque eso nos hace doblar rodilla y depender más de Dios cada día. Hechos capítulo 1, verso 1. Lo haremos todos al unísono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el verso 3. Leamos, ¿cómo dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó, hermanos? Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Justo en este día quiero que pensemos en un tema que tiene que ver con la frase, las pruebas indubitables de la resurrección. Las pruebas indubitables de la resurrección. Pidámosle al Señor Altísimo que nos hable a través de su palabra. Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos infinitas gracias, Altísimo Dios, porque nos das la bendición de estar en tu casa, nos das este gozo, Señor, esta alegría de poder estar aquí, Dios amado, delante de tu presencia en oración, en adoración, en alabanza y en toda reverencia a tu santo nombre, oh Dios. Gracias por el tiempo en el cual hemos podido hacerlo, pero también ahora es el tiempo para que el pueblo, para que la iglesia, para que las almas, los amigos, seamos edificados aquí o también en cualquier lugar a través de los medios. Señor, háblanos, enséñanos, edifícanos, Padre. No venimos a ser entretenidos, hemos venido a ser edificados, Dios del cielo. Y te pido que esos objetivos se cumplan fiel y cabalmente en la vida de todos los aquí presentes y también de los que en algún momento estarán a través de las redes sociales. Te lo rogamos dándote muchas gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. El pueblo del Señor dice, tenga la amabilidad de tomar su lugar, amado hermano. Tal vez recuerde el título del tema. ¿Cómo es el título del tema, mi hermano? Las pruebas indubitables de la resurrección. En nuestro mundo existen tumbas que han sido y son muy famosas. Y entre las más famosas y visitadas por turistas a nivel mundial, encontramos las siguientes. La número 1, la tumba de Elvis Presley en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Número 2, por enunciar algunas, la de Marilyn Monroe en Los Ángeles, California. La número 3, en su orden, de las más visitadas, la de Shakespeare, allí en Reino Unido. Otra, la de Michael Jackson en California. Frank Sinatra, John F. Kennedy, entre otras, que son las más visitadas a lo largo y ancho de la tierra. Todos los anteriores personajes y también lugares tienen con respecto a la tumba de Cristo una diferencia tan inmensa como la que existe entre la noche y el día. Santo el nombre maravilloso del Señor. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen dentro de ellas, por lo que llevan dentro, los restos mortales de fulano o fulana de tal. Pero la tumba de mi Cristo, de mi Señor, de su Señor, ¿para cuántos Cristo es nuestro Señor? Dele una alabanza a Cristo en esta mañana. Dele una alabanza a ese Cristo, mi amado hermano.
Pero la tumba de mi Cristo, de mi Señor y su Señor, es famosa por algo muy diferente. La tumba de nuestro Señor Jesús es famosa por lo que no contiene. Alabanza a Dios. Hay una gran diferencia entre ellos, como la noche y el día, porque no tiene nada, porque la tumba está vacía. Dígalo en voz fuerte: la tumba está vacía. Ni la muerte pudo detener su gran poder. Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es, digerida es. Alabanza al nombre del Señor. Corroborado, número 1, por quienes lo vieron. Por quienes lo vieron resucitado. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 28, verso 8 hasta el 10. Y vamos a movernos según Dios nos guíe por algunos pasajes, hermano, porque estudiar la palabra es muy especial, ¿cierto? Y este es un lugar propicio para esto, es para estudiarla, para escudriñar en ella. Sé que todos hacemos, o la mayoría, y hablo en fe, todos hacemos un estudio de la Escritura, pero esto refuerza lo que estudiamos en casa, ¿cierto, amado hermano? Alabanzas al nombre del Señor. Enriquecernos en la palabra es tan especial que a propósito hay promesa de ello, hermano. Que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces es que harás prosperar tu camino. La manera como Dios dice que vamos a prosperar integralmente, empezando por lo espiritual, es metiéndonos en la palabra de Dios, escudriñándola, atesorándola y poniéndola por obra. Alabado sea Dios. Y encontramos allí Mateo, ¿cierto? Los que lo vieron resucitado, porque estamos hablando de las pruebas indubitables de la resurrección. Y empezamos con los que lo vieron primero. ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo vieron? Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿equivale a qué día, hermanos? A domingo. A domingo. El primer día de la semana equivale a domingo. El primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vino a ver el sepulcro. Observe, hermano, y esto es anecdótico, pero mire que los primeros seres humanos que van a acudir y van a ver a Cristo resucitado son las mujeres. O sea, puede ser coincidencial, pero también puede ser por una causa. ¿Por qué razones fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado? ¿Por qué no escogió a los hombres, sino escoge a las mujeres? ¿Será que hay alguna razón por la cual Dios escogió a la mujer para que transmitiera el mensaje? ¿Será porque ella de pronto lo transmite más rápido? Algunos se ríen. Dios sabe utilizar muy bien los dones y talentos de cada quien. Y aquí se necesitaba que la historia corriera rápido. Usted sabe que uno como hombre, la esposa le pregunta: ¿cómo le fue? Bien. Y ya uno no quiere hablar más porque uno viene fundido del trabajo. Uno viene fundido de sus actividades diarias. Pero pregúntele a la esposa cómo está. Usted le pregunta a la esposa, a uno le dice y uno dice bien, y ahí. Pero pregúntele a la esposa cómo está y usted va a tener que apartar un buen pocillo de café, hermanos, y un buen tiempo, porque la esposa le va a contar un montón de palabras, le va a decir un montón de cosas, y ella es de detalle, ¿cierto? Las mujeres me están mirando y se ríen porque la mujer es muy de detalle. Uno quiere que le den, yo a veces le digo a mi esposa: resúmame. Pero la mujer no sabe resumir, hermano. Eso es imposible. La mujer quiere que uno se siente y la oiga y la atienda, ¿cierto? Y ella le da los pequeños detalles y que uno se interese sinceramente por esos pequeños detalles que para uno son pequeños, pero que para ella son demasiado importantes. Porque la mujer es de detalles. Por eso a las mujeres, no me quiero salir del tema, pero a la mujer le gustan los detalles. ¿Cierto que sí, hermanas? ¿Cierto que sí, hermanas? Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la mujer fue usada por Dios
en primera instancia para ser la primera representante de la raza humana que va a ver a nuestro Señor resucitado. Y dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué poder tan magnífico, ¿cierto, amado hermano? Ahora, ¿por qué razones la piedra tuvo que ser removida? Es una buena pregunta, ¿no? Para que Jesús pudiera salir. Yo me hacía esa pregunta. Recordemos que Jesús se va a aparecer en medio de ellos estando las puertas cerradas con seguridad. Entonces el Señor puede traspasar paredes y puede hacer lo que quiera. Tal vez lo hizo porque necesitaba que la piedra estuviese removida para los que iban a entrar y ver que la tumba estaba vacía. ¿Cuántos alaban a Dios por sus planes perfectos y maravillosos? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco, que es el color predominante del cielo, es el blanco, porque el blanco es pureza. Y en el cielo no entrará cosa inmunda ni que haga abominación o mentira, sino los que fueron lavados, emblanquecidos sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cuántos sus ropas han sido emblanquecidas? Porque toda la sangre corriente mancha, pero la sangre de mi Cristo limpia, transforma y purifica. Alabe a Dios por la sangre que lo lavó, la sangre que lo limpió. Alabanzas a Cristo Jesús. Y de en medio de miedo de él, los guardas, dice que fueron guardas, más de 2, porque una guardia incluía más de 2 soldados. Santo el nombre del Señor. Temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, que es una de las frases más repetidas en toda la escritura, ¿no? Cada día hay un no temas, y hasta en el año bisiesto hay un no temas de parte de Dios. Hermano, no temas. Dígale a alguien: no temas. No temas. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros? Usted no puede tener dudas de eso. Usted lo puede dejar su papá, su mamá, pero que con todo Dios lo recoja, amado hermano. Y que tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros cada día, aún hasta el fin de nuestra existencia o aún hasta el fin del mundo. Alabanzas al Señor. No temas, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ellas todavía no lo han visto, pero el ángel les está diciendo que no está ahí porque ha resucitado. Había la hipótesis que si robaron el cuerpo, ¿cierto? Esa era una de las hipótesis, que si se robaron el cuerpo, que si lo trasladaron a otro lugar. Y el ángel les está diciendo: no está aquí, no porque se lo robaran, sino por ninguna otra razón, sino porque Él resucitó. Porque Jesús resucitó. Esa es la base de la fe cristiana, pues si no estaríamos aún, dijo Pablo, en nuestros pecados. Pero estamos aquí reunidos, hermano, aunque todavía no le vemos, pero un día le veremos. Allí le veremos, dice el antiguo himno, con toda su gloria. ¿Cuántos tienen la fe de algún día verle cara a cara, hermano? Cara a cara le veremos. Alabanzas al nombre del Señor. Y la razón por la cual no estaba ahí es por lo que el ángel dijo: pues ha resucitado, aunque ellas todavía no han tenido la oportunidad de verle. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Miren que no está. Y además, id pronto. Necesitaban a alguien que fuera pronto a llevar la noticia. Y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho, porque Dios no miente. Hermano, nosotros nos pueden mentir cualquier persona, pero Dios no nos miente, porque Dios es veraz. Alabanza al nombre del Señor. Y esa es una de las bases de nuestra relación con Dios, y es que Él nunca miente. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, porque imagínense el impacto, que ellas iban a llevarle unas especias aromáticas para tratar, bueno, lo que ellos hacían, sus ungüentos, todo el ritual hebreo, judío, y ellos iban a llevarle ese tipo para tratar de preservarlo por mucho más tiempo. Y se encuentran
que no hay que preservarlo, sino que ahora la tumba está vacía. Imagínese el impacto emocional. Métase usted en esa experiencia, hermano, de un muerto que ha resucitado. Y más nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¿qué les dijo? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Porque delante de Dios debemos expresar, antes que pedir, antes que reclamar, debemos expresar nuestra sincera adoración al Dios del cielo, hermano. Antes que venir a clamar, antes que venir a reclamar, primero adorémosle, porque a Dios le agrada que le adoren. Por eso en el cielo tiene seres angelicales que le adoran día y noche por los siglos de los siglos, porque a Él le agrada que lo adoren. A Él le agrada que lo adoren, hermano. A Dios le gusta que la gente adore su gloria. La gente adora lo que no sabe, hermano, pero nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuántos adoramos al Dios del cielo en esta hora? Dele gloria al Señor en esta hora, mi amado hermano. Dios es grande, Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. Entonces, primero a las mujeres, los que lo vieron. También los discípulos, allí en Juan capítulo 20. Miremoslo un momento, mi hermano. Miraremos pasajes de la Escritura. Alabanzas al nombre del Señor. La escuela dominical casi siempre es para enseñanza, ¿cierto, hermano? Y nos agrada la enseñanza de la palabra de Dios. Los que lo vieron resucitado. Las pruebas indubitables de la resurrección. Número 1, corroboradas por los primeros que lo vieron resucitado. Como allí en Juan capítulo 20, donde Jesús aparece a sus discípulos. En el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Imagínense, si habían matado al líder, venían por sus discípulos. Normalmente así lo hacen. Vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, porque Él es el príncipe de la paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaría Tomás ese domingo? ¿Qué hace una persona cuando no viene a la casa de Dios un domingo? Se va a hacer cualquier otra trivialidad. Está normalmente en el lugar equivocado, y así estaba Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. El Señor estuvo aquí con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Si no vieren en sus manos la señal de los clavos. O sea, este es una persona de carácter científico, que todo lo quiere comprobar científicamente. Si yo no palpo, si yo no toco, no existe. Si yo no puedo tocarlo, no existe. Eso es lo que dice la ciencia, ¿cierto? Si usted no lo puede corroborar con pruebas indubitables, pues en esta mañana estamos expresando a través de la Escritura pruebas indubitables. Alabanzas al nombre del Señor. Él dijo: bueno, si no veo la señal de los clavos, si no meto mi dedo donde estaban los clavos, y es más, aún mi propia mano, oh, qué terrible, ¿no?, en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. Y después pasaron 8 días. Me imagino que durante la semana a Tomás la frase esta de que al Señor hemos visto le retumbaba. Y le retumbaba: al Señor hemos visto. Y dijo: el próximo domingo me voy para la Concordia. El próximo domingo me voy para la iglesia. No me pierdo, porque dijeron que apareció el Señor y yo tengo que ir a corroborar si es verdad. A los 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y esa vez sí estaba Tomás. Luego Jesús, entrando o estando las puertas cerradas,
se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo otra vez? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. A Dios le gusta que la gente le crea, que le crea sus promesas, que le crea su palabra. El Señor advirtió que Él iba a morir, pero también advirtió que Él iba a resucitar. Como en efecto sucedió, porque Cristo no está muerto, Él está vivo, mi amado hermano. Eso dice que Dios es cumplidor de lo que Él promete, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Y si Dios le ha hecho a usted promesas, hermano, sepa que si nos mantenemos fieles, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Dígale a alguien, Dios le va a cumplir lo que le prometió. Anime a alguien, hermano, fortalezca la fe de alguien. Dígale, hermano, tranquilo, que Dios va a cumplir lo que Él le prometió. Él dijo que resucitaría y en efecto sucedió. Cristo resucitó, porque Dios es veraz. Mira mis manos, mira mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y ahí sí, pues cuando vio ante la evidencia, ay, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y entonces el Señor le dijo, por cuanto has visto es que has creído, pero un día por allá en Occidente, un día por allá en países como Colombia, un día por allá en Bucaramanga, habrá gente que no me habrá visto, pero que va a creer. ¿Dónde están los que creímos? No le hemos visto, hermano, no le hemos visto, pero creemos que Él resucitó. A su nombre sea la gloria. Y así muchos otros lugares, como los del camino de Emaús, donde ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. Como Pedro, cuando quiso volver a pescar otra vez. Usted conoce la historia, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Como a más de 500 hermanos. Primera de Corintios capítulo 15 verso 6, Pablo dijo que se apareció a más de 500 hermanos simultáneamente. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero también dijo Pablo, y al último se me apareció a mí como a un abortivo, que no soy digno de llamarme apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Dijo, por último se me apareció a mí. ¿Y de qué manera se le apareció, hermano? En Hechos 9 usted lo conoce. Así que la primer prueba indubitable de la resurrección del Señor tiene que ver con los que lo vieron resucitado. Pero también y además la respuesta de los perseguidos. Porque usted sabe que viene el tiempo de la iglesia perseguida, que inicia en Hechos capítulo 7 con la muerte de Esteban, ¿cierto? Ahí inicia ese tiempo, ese momento, cuando viene la persecución con el primer mártir, el primer testigo, que fue Esteban. Y uno puede ver la respuesta de aquellos perseguidos, porque si acaso alguien, hermano, daría su vida por la verdad, pero ¿cómo alguien osaría dar su vida por algo que sabe que es mentira? Pero usted ve a Esteban, que Esteban fue hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 6. Primera prueba indubitable de la resurrección de Jesús, quienes lo vieron resucitado. Segunda prueba indubitable de la resurrección de Jesús, la respuesta de los perseguidos, la respuesta ante la persecución. Si usted sabe que algo es mentira, usted no se va a hacer herir, mucho menos matar. ¿O no, hermano? ¿Cierto? O sea, mi inteligencia me dice que yo no voy a dar mi vida, si acaso por una verdad, y eso, el instinto de supervivencia nos hace, ¿cierto? Así usted sepa que algo es verdad, pero apenas, hermano, una balacera, ¿qué hace uno? Hermano,
a tierra, lo que toque, corremos para cualquier lado, porque el instinto de supervivencia nos hace correr, nos hace protegernos. Pero uno ve acá que ellos se entregaron y que estuvieron dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, como en el caso de Esteban, ¿cierto? Que repito, es el primer mártir. Cosas que Dios permitió, claro, porque se necesitaba que el evangelio fuese predicado. Ellos estaban muy cómodos ahí en Jerusalén, ¿cierto? Tenían todas las cosas en común, no había necesitados, había abundancia, bueno, había gozo, había alegría. ¿Quién se mueve de una iglesia así? Pero Dios permitió que hubieran problemas dentro de la iglesia para que la obra se extendiera, para que fueran a otros lugares y se pudiera cumplir la promesa que Cristo dijo, que sería predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y viene entonces la persecución, hermano, y ya usted conoce todo el capítulo. Mas dice, verso 54, que oyendo estas cosas, cuando oyeron lo que Esteban les dijo, que es realmente admirable, este capítulo 7 es admirable como Esteban, hermano, que era un hombre que solo servía a las mesas, que no tenía ningún nivel ni de intelectualidad ni tampoco de formación teológica, pero usted lee el capítulo 7 y uno queda con la boca abierta, como este hombre habla como un verdadero erudito, porque no hablaba por él, hablaba por el Espíritu Santo. Por eso, entre otras, hermanos, llénese del Espíritu Santo. Llenemos nuestras vidas del Espíritu Santo para que cuando abramos nuestra boca nos sea dada palabra para predicar con denuedo el mensaje del Santo Evangelio. Oh, alabe al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo, como cantábamos ahorita, en todo lo que somos. Mi amado hermano, ¿cuánto reconocemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es maravilloso, es magnífico, es glorioso. Y cuando oyeron estas cosas, verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta mañana están llenos? Oh, bendice alma mía. ¿Cuántos están? Oh, alabe al Espíritu Santo en esta hora, mi hermano. Pero Esteban estaba lleno del Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo. Anhele al Espíritu Santo, hermano. Deseemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Joven, desea al Espíritu Santo más que tener el último celular. Desea el Espíritu Santo. Llenémonos, es tiempo para estar lleno del Espíritu Santo. Y si Dios le da un buen celular, pues amén, gloria a Dios. Pero deseemos las cosas espirituales, que lo demás, dijo el Señor, viene por añadidura. Crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ve la gloria de Dios. Ve la vida desde una manera muy diferente, desde una óptica muy diferente. Qué diferente es cuando una persona tiene al Espíritu Santo. La vida le gira en torno, alrededor de cosas muy diferentes. Alabado Cristo Jesús para siempre. Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Para los que dicen que Jesús es solo. No, que eso es una cosa extraña, hermano. Eso es una cosa que uno no entiende. No, que es que se manifiesta pero ¿usted cómo hace ahí? Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, ¿cuál lo identificó Lucas? Al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, porque lo estaba viendo en el espíritu, lo estaba viendo: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La respuesta de los perseguidos fue no solo la cárcel, como también lo vemos en Hechos capítulo 12, sino aún la misma muerte, mi hermano. Estuvieron dispuestos a ser apedreados, estuvieron dispuestos a ser maltratados, estuvieron dispuestos, como Pedro en Hechos capítulo 12, ahí mismo Jacobo, el uno muerto y el otro encarcelado, y al otro día lo iban a sacar. Usted sabe que lo iban a sacar para matarlo, pero esa noche vino un ángel y metió la mano, porque el diablo no tiene poder para llevarse de esta tierra a ninguno en el cual Dios no haya terminado su propósito con él o con ella. Le tengo buena noticia: Dios todavía tiene el control de nuestras vidas. Oh, ¿cuántos se gozan por eso? Le tengo noticias: Dios alabado sea Dios. Oh, gloria a Jesucristo para siempre. Dios todavía tiene el control de su vida, de su casa, de su familia, de su salud, de su economía, de sus hijos. Estén como estén, estén como estén, Dios todavía tiene el control de todas las cosas. Oh, alaba alma mía, alabe a Dios, hermano, que esto es grande. Dios Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Nunca lo pierde. Nunca lo pierde. Iba un convoy, un tren embalado, hermano, sin frenos. Y la gente, usted sabe que cuando hay un carro sin frenos, ¿cómo está la gente dentro del carro? Eso gritan, es normal, nos vamos a matar. Pero este era un tren, hermano, embalado y sin frenos. Y eso se ambaleaba para lado y lado. Todo el mundo gritaba desesperado. Cuando mira uno para un rincón, allá había un niño de lo más tranquilo. Pues le llamó la atención: ¿y cómo? ¿Y usted por qué no grita? ¿Y usted por qué no está mirando a ver qué hace? Y el niño dijo: yo no tengo miedo, porque mi papá es el maquinista. Mi papá es el que maneja el tren. Oiga, hermano, su papá es el que maneja los destinos del universo y no está muerto, está vivo. Alábele en esta mañana. Oh, gloria a Jesucristo para siempre. La respuesta de los perseguidos es una prueba indubitable de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Es tan real, hermano, que no lo dice la Biblia, pero sí la historia. Y cuentan que los perseguidos allá en los circos romanos, que me parece terrible, me parece de lo más duro, de lo más, no tengo nombre para eso, macabro, dantesco, todo lo que usted quiera añadirle. Meterlo a una familia de cristianos solo por el hecho de ser cristianos, porque Roma decía: César es Señor, y los cristianos decían: no, César no, Cristo es Señor. Ellos veían a Cristo como una amenaza, pero Jesús claramente dijo: mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, Señor Pilato, si mi reino fuera de este mundo, usted estaría en graves problemas. Dele gracias a Dios que mi reino no es de este mundo, porque yo pido, ¿cierto? Yo pido que el Señor me envíe unas 12 legiones de ángeles y acaba con todo esto mire. Pero es que mi reino no es de este mundo. Y Roma lo veía como una amenaza. Porque Roma, repito, decía: César es Señor, y los cristianos decían: no, el que es Señor es Cristo. ¿Cuántos a propósito en esta mañana dicen que Cristo es Señor? ¿Cuántos reconocemos? ¿Cuánto podemos decir Cristo es el Señor? Dígalo en esta mañana: Cristo, oh Cristo, alabado. Que lo sepa el infierno, que lo sepan los demonios. Que Cristo es el Señor. Alabe a Cristo, hermano, Él es el Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo: a quien ustedes crucificaron,
Dios le hizo Señor y Cristo. Oh, gloria. Usted está en el mejor de todos los caminos, hermano. ¿Cómo cambiar esto por un sucio pecado que dañe todo lo que hemos construido hasta el día de hoy? Esto es muy grande. Usted está en lo más grande que Dios pudo crear, y es en el evangelio eterno de nuestro, oh, alábale, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más grande que esto. Esta es la causa más grande que hay. Alabanza al nombre del Señor. Y dice la historia que por un cristiano que moría en el circo romano mientras los otros se reían, pero un día Dios llamará a cuentas, y ese día temblarán los grandes. Ese día los grandes van a temblar, pero por uno que mataban se convertían 10. O sea, es que el evangelio no lo detiene nadie. El Señor dijo, miren, ni el mismo infierno podrá detener. No es una iglesia ahí acorralada, no, es una iglesia que avanza. Ni el mismo infierno puede detener el avance del evangelio de Jesucristo. Usted está en algo que es indetenible. Nadie lo puede detener, porque viene del Dios que nadie puede detener. ¿Cuántos tienen a ese Dios como su Dios? Yo me siento orgulloso, en el mejor sentido de la palabra, de tener el Dios que tengo. Es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, el cual no se fatiga con cansancio, hermano, que tiene todas las aguas en el hueco de su mano, que esta tierra es solo un tapete donde Dios coloca sus pies para descansar. Esto es muy grande. Por eso cuando usted le pregunten si es cristiano, usted tiene que erguío, levante la cabeza y diga: sí, soy discípulo de Jesucristo. Oh, poder del Espíritu Santo, soy hijo e hija de Dios. En la universidad, cuando vengan a hacerle bullying, digan: sí, soy una hija de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Este mensaje tiene como uno de sus objetivos que solidifiquemos nuestra fe y que la expresemos con altura. Como una joven le dijo a las que le hacían bullying en la universidad: mire, yo para ser como ustedes es la manera más fácil, pero háganse como yo. Eso sí ya no es tan fácil, porque para ser del montón es fácil, pero para ponerse al lado, eso sí ya no es tan fácil. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Oiga, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Otros no tuvieron tantas prebendas como usted y yo. Tenemos unos pastores, tenemos una iglesia, tenemos unos hermanos con los cuales nos saludamos, trabajamos, servimos en la obra y nos dan fuerza para seguir adelante y terminar esta carrera. Su nombre sea la gloria. ¿Cuántos queremos terminar esta carrera? Porque allí le veremos, hermano, cuando terminemos la carrera. Entonces, ¿quiénes lo vieron? La respuesta de los perseguidos. El espíritu del primer mensaje. El espíritu del primer mensaje. Y lo encontramos en Hechos, ¿no? El primer mensaje predicado. El espíritu del primer mensaje. En ese capítulo 2, cuando dice que estaban allí reunidos, el Señor les dijo: mire, vayan a Jerusalén, que dentro de no muchos días, no les dijo cuántos, para probar, ¿no? Les parece que iniciaron 500, y como pasaban los días y no sucedía nada, entonces se fueron yendo. Eso, aquí no pasó nada. Y se fueron y quedaron como 120. Y esos recibieron la promesa, porque el que persevera es el que recibe. Si usted persevera, reciba. Si usted persevera, va a recibir. Amén. Alabanza al Señor. Y aquí encontramos, hermano, a Pedro. Ya no es un Pedro temerario. Ya no es un Pedro que niega a Cristo, que dice: yo no lo conozco. 70 por 48, 50 por 26, yo no conozco a ese Señor. Ahora es un Pedro muy diferente, porque ha sido investido de poder de lo alto. Somos muy diferentes cuando somos investidos de poder de lo alto. Aún la vida cristiana misma es muy diferente cuando somos investidos del poder de lo alto. Y encontramos aquí el espíritu del primer mensaje en Hechos capítulo 2. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí ya no corre por allá huyéndole a una criada, sino ahora en pie.
Ahora está en pie, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Verso 22, varones israelitas, oíd estas cosas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, desde antes de la fundación del mundo, la presencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no es rival para mi Cristo, mi hermano, porque Él es la resurrección. Lo dijo en días de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Oh, yo me gozo de tener un líder tan glorioso, hermano. ¿Cuántos se gozan de tener un líder tan glorioso como Jesús de Nazaret? Por eso lo predicamos donde sea. Nos paramos en una esquina, en una cuadra, donde toque, hermano, lo predicamos. Porque era imposible que fuese retenido por ella. Alabanzas al nombre del Señor. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, y sigue hablando, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros, y ahí están los huesos de David, pero los de Cristo no. ¿Cierto? Porque a veces algunos dicen que encontraron un hueso de Mahoma, encontraron un hueso de Buda, encontraron un hueso de Confucio, pero de mi Cristo nunca han encontrado ni encontrarán ningún hueso. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el Seol, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Está diciendo Pedro: a este Jesús resucitó Dios. Yo lo vi, yo soy testigo, yo hablé con él, me encomendó que apacentara las ovejas, me dio una segunda oportunidad. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Estamos usted y yo aquí hoy porque Dios nos ha dado más de una segunda y tal vez una tercera y una cuarta oportunidad. Estamos aquí hoy en este lugar, amado hermano. ¿Cuántos somos conscientes de las oportunidades que Dios muchas veces nos ha dado a cada uno de nosotros? Alabanzas al nombre del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, le ha hecho Kyrios, le ha hecho soberano, le ha hecho amo y Cristo, el ungido de los hebreos y también de los griegos. Y Cristo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque recuerde que conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, pero a Jesús lo habían crucificado. Así que Pedro tuvo que decirle: Jesús también es de la deidad, Jesús también es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús también es Dios? A su nombre sea la gloria. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todo aquel que crea, la promesa del Espíritu está vigente.
Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 1, los que lo vieron. Número 2, la respuesta de los perseguidos. Número 3, el espíritu del primer mensaje, que denota en Pedro una seguridad. Él está seguro de lo que está diciendo. Denota en Pedro una convicción, y denota en Pedro una experiencia personal y profunda. Esa experiencia que la hemos experimentado aquellos que ya empezamos a pasar los años con Él y empezamos a sentirlo tan cerca de nosotros, hermano. ¿Cuántos han vivido esa experiencia de sentir al Señor, de tener un Señor personal? Ya no es el Dios de mis padres, es mi Señor y es personal. Pero número 4, una prueba indubitable de la resurrección tiene que ver con los que estuvieron dispuestos a dedicar toda su vida por lo que vieron y por lo que oyeron. Si esto era una mentira, ¿cómo hubo hombres que estuvieron dispuestos a entregar toda su vida? Tal como lo hizo Pedro, que dedicó toda su existencia. Tal también como lo hizo Juan, que dedicó toda su existencia, y de quien habla Juan en el capítulo 1, mi amado hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿A cuánto les agrada la palabra, hermano? La palabra de Dios nos agrada a todos. Juan capítulo 1, mi hermano. Recordemos que Juan es testigo presencial. Juan es uno de los testigos más presenciales y era de los más cercanos al Señor, ¿no? Que no se despegaba del Señor. Tal punto que en algún momento, cuando el Señor fue a restaurar a Pedro, Juan se les fue detrás porque quería estar tan cerca del Señor. Y Pedro le dijo: Señor, ¿y este por qué no sigue? Y el Señor le dijo: pues sígame usted, que con él yo tengo otros planes, pero sígame usted. Juan estaba ahí pegado todo el tiempo. Y dice, bendito el nombre del Señor, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuántos lo creen? Y las tinieblas no prevalecerán contra ella, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo sin la S, y los suyos con S no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿hay alguno aquí? Mas a todos los que le recibieron, ¿hay alguno aquí? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Qué sucedió con ellos? Les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Pablo, todos estuvieron dispuestos a dedicar su vida. Si hubiese sido mentira, hermano, eso sería insostenible. No se podría sostener a lo largo del tiempo una mentira como esa. Pero Pablo llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que aún vivo en esta carne, yo lo vivo en la fe, es decir, en la fidelidad al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Las pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Número 1, los que lo vieron. Número 2, la respuesta de los perseguidos. Número 3, el espíritu del primer mensaje. Número 4, los que estuvieron dispuestos a dedicar toda su existencia por lo que vieron y por lo que oyeron. Y por último, la transformación de sus seguidores. Porque el Cristo vivo transforma. Un Cristo muerto no transforma. Por eso la gente en su religiosidad sigue igual, ¿cierto? Jueves y viernes, ya ni jueves, ahora solo viernes, y acaso. La gente para ahí medio respeta, ¿cierto? Yo recuerdo que en mi tiempo de niño, hermano, ni se bañaban. Ni lo dejaban bañar a uno, porque es que hoy es jueves y viernes santo, aquí nadie se baña hoy. Así. Pero aquí nadie se baña, los antiguos saben. No barrían, ni se barría ni se trapeaba. Los antiguos saben. Vaya ahora. Yo escuchaba el viernes en la madrugada un poco de locos con música ahí cerca donde yo vivo. Yo le decía a mi esposa, mire eso, mami, eso no se veía. Por la ignorancia que hay en la gente. Pero si alguien vino así, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy el Señor puede darle un nuevo destino, un nuevo programa, un nuevo proyecto de vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos encontramos en Dios una nueva vida? Alabe a Dios todo aquel que encontró en Él una nueva vida, hermano. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pero ayer ya el ladrón volvió a robar. ¿Sí o no? La prepago volvió a vender minutos. Y todo vuelve a lo mismo malo de antes. Porque es un Cristo muerto. Pero mi Cristo está vivo. Y transforma a los que le siguen. Porque nadie se encontró jamás con Jesús y siguió siendo el mismo ni la misma. Todos aquellos que hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús, hemos experimentado un cambio rotundo, total y absoluto, como de la noche al día, de las tinieblas a la luz. Aleluya. De las tinieblas a la luz admirable, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas empiezan a ser nuevas. Sabemos que Jesús resucitó por la transformación de sus seguidores. Es tan poderoso eso que Pablo, hermano, siendo un erudito de su época, que fue levantado a los pies del sabio Gamaliel, eso era remembrante y no muy poca gente tenía esa oportunidad, porque se cree, cuando uno estudia la vida de Pablo, se ve que están formando a un futuro sumo sacerdote. La formación que tenía Pablo era de un futuro sumo sacerdote, preparado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, usted le mira todo el currículum a Pablo y este hombre lo estaban preparando, ya se rodeaba con ellos, iba hacia allá. Esa era su trayectoria. Pero cuando se encontró con Cristo, dijo, todo eso para mí es basura. Todos esos logros, usted sabe, ubíquese en el contexto. Ahora pues nosotros no entendemos, pero si nos ubicamos, tratamos de trasladar ese abismo hacia esos años, hermano, uno puede ver que eso era demasiado grande para un ser humano de su época. Era algo muy, muy grande. Y Pablo dijo, eso para mí es estiércol, dice otra expresión, otra versión de la escritura. Y Pablo dijo, eso para mí es basura. Lo considero por basura con tal de seguir a Cristo. Y dijo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo viva el resto de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero también ver a un rudo pescador como Pedro. Usted, por ejemplo, ve a Pedro en los evangelios.
cortando oreja, hermano. Que dicen que fue el primer torero de la historia. Hermano, Pedro era terrible. Por eso durante 3 años y medio caminando con el Señor, y el hombre cargaba la espada. El Señor se la dejó cargar, ¿sabe? Dios sabe por qué. Porque el Señor le hubiera podido decir: Pedro, si sigue con eso, queda inactivo. ¿Cierto? No puede tomar Santa Cena. Alabanza al nombre. No, eso es para espantar los zancudos, Señor. ¿Quién sabe qué tipo de zancudo, no? Mano, Pedro. Y por eso cuando el Señor está ahí reunido con todos, dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro le hizo seña a Juan: dígale, que diga quién es, que yo le vuelo la cabeza, para que no lo entregue. Pedro, hermano. Ese era Pedro, agarrado con Juan y con Jacobo, peleándose el primer puesto. Ese era Pedro. Pero cuando ustedes lo ven en las epístolas, una transformación tan asombrosa, que si no es porque dice que fue Pedro el que escribió, yo lo dudo. Este fue el que cortó oreja, el que le iba a volar la cabeza a Judas. Ese que si le hubieran dicho, mano, donde le digan a Pedro ahí, Pedro le vuela la cabeza a Judas y daña el plan de redención. Alabanza al nombre del Señor. Ese era Pedro, no es que le cortó la oreja a Malco. Y Pedro no le tiró la oreja, Pedro le iba a volar la cabeza. Lo que pasa es que Malco era un soldado diestro y lo esquivó. Pero vaya, mire las epístolas. Señores, sométanse a todas las autoridades, respétenlas, obedézcanlas. Por causa del Señor, sométanse a todas las autoridades superiores. La transformación tan preciosa que Cristo obró en Juan, en Pablo, en Pedro y en muchos otros hasta el día de hoy. Porque estoy hablando con personas que muchos de ustedes, sin yo conocerlos, sé que muchos de ustedes también han experimentado la bendición de que Cristo resucitara, y tiene que ver con la transformación integral que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que a veces sin nosotros decir una sola palabra, si podrían haber unas notas, si es posible, si no, no hay inconveniente. Sin decir, ayer me pasó, yo estaba en algún lugar con mi familia, lejos, retirado de aquí, y yo llegué a un lugar y un anciano me miró. Yo no lo distinguía, él tampoco. Me dijo, usted es de Dios, ¿cierto? Yo me quedé asombrado. Y yo no llevaba ni saco ni corbata. Iba normal. Y cuando ese anciano me dijo, usted es de Dios, ¿cierto? Yo le dije, ¿y usted cómo supo? Dijo, porque es que eso se nota. ¿Crees en Cristo? Que se te note. Por la transformación. Por la transformación tan poderosa que Cristo ha hecho en nosotros. Y esto nos debe llevar a cosas importantes. Nos debe llevar a solidificar nuestra fe en Cristo. Porque Cristo resucitó. Y yo tengo que estar seguro del camino en el que estoy. Yo no tengo que estar nervioso, a ver, claudicando, a ver si yo le sirvo al mundo o le sirvo a Dios. Elías los reunió y les dijo, bueno, señores, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues háganle también. Porque cuando uno ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, ya uno sabe que esto es hasta el final. A mí me han dicho, ¿usted todavía está en la iglesia? Yo le he dicho, esto es hasta el último suspiro. Yo no sé cuántos tienen esa meta. Esto es hasta el final. Aquí no hay nada que me detenga, aquí no hay nada que me desvíe. Yo prosigo a la meta. ¿Cuántos proseguimos a la meta? Porque un día queremos terminar. Y si Cristo resucitó, dijo Pablo a los Corintios, que Él es solo las primicias
Y la primicia es el primero, pero no es el único, porque con Cristo también nosotros vamos a resucitar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que nosotros debemos alentarnos con esa palabra, porque Cristo fue la primicia, pero ahora venimos la iglesia también, y ese momento viene pronto. Entonces eso me debe también llevar a anhelar su venida. La resurrección de Cristo me debe llevar a anhelar su venida. Y el que lo oiga, diga. El que lo oiga, diga. Y la esposa, diga. Gloria al nombre maravilloso de Jesús para siempre. Alabado sea Dios. Pero también me debe llevar a vivir en santidad. Apartarme de todo peso y de todo pecado. Que es una lucha constante, sí. Todos los días tenemos que luchar contra nuestros propios miembros, contra nuestra propia voluntad. Eso es una gran verdad. Pero el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo: le conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el Paracletos, que está ahí al lado para defendernos, para ayudarnos. Santo el nombre de Jesús. Tenemos al Espíritu Santo. Hermano, joven, usted no está solo. Hermana, usted no está sola. Varón, no estamos solos en este peregrinaje. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros? Oh, alaba al Señor. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Su nombre sea la gloria. Pero el saber que Cristo resucitó también me debe llevar a hacerme su discípulo, abrirle el corazón a Él, a invitarle a que entre a mi vida, a pedirle perdón por mis pecados y pedirle que venga a morar en mi corazón. Jesús vive. Jesús está vivo. Jesús vive, Jesús está vivo. Un día como hoy Jesús resucitó una vez y para siempre. ¿Cuántos lo adoran? Adórale, que su espíritu está entre nosotros. El Espíritu de Cristo se mueve entre nosotros. Santo, el Espíritu de Cristo se mueve en este lugar. El Espíritu de Cristo se mueve en medio de los que le adoran. Santo, santo, santo. Adora a Cristo, adora al Espíritu de Cristo. Él dijo: Él me glorificará, porque hablará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu de Cristo está en este lugar. El Espíritu de Cristo se mueve en medio de los que le adoran. Donde no le adoran, Él se va. Donde no le exaltan, Él se va. Donde no reconocen que está vivo, Él se va. Pero donde hay un pueblo que sabe que es indubitable, que no hay duda, que Cristo resucitó. Adórale, adórale, adórale. Ay, santo. Adora a Cristo, adora al Espíritu de Cristo, mi hermano. Adora al Espíritu de Cristo. Adórale ahí donde tú estás. Adórale ahí donde tú estás.